Shalom alumnos de Pinceladas de Torah, bienvenidos a una entrega más de la Parashat de la semana. Esta semana, con ayuda del Eterno, hemos estudiado Parashat Yitro, que en español significa Jetro, es el nombre del suegro de Moshe. Uno de los nombres, tenía muchos nombres, Jetro o Yitro. Esta porción de la Torah se encuentra en el Sefer Shemot, el libro de Éxodo, a partir del capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 23. No quisiera comenzar este shiur sin antes dedicar estas palabras de Torah, este shiur, a las memorias, a las benditas memorias de Alter Shlomo Lederman, Zichrono Libraja, de 20 años, de Asher Menachem Pali, Zichrono Libraja, de tan solo 8 años de edad, y de su hermano Jacob Israel Pali, Zichrono Libraja, de tan solo 6 años de edad. Ellos fueron asesinados el día de hoy en un atentado perpetrado por un terrorista árabe en la ciudad de Yerushalayim. El Eterno, que allí entrega consuelo a la familia, junto con todos los dolientes de Yerushalayim y de Sion, que seque toda lágrima y nunca más sepamos de dolor. En nuestra parashá, en el capítulo 19, verso 12, la Torah nos dice lo siguiente: Ve'ikva leta et Hashem tzavi lemor, im shamru lachem, alot bahar unegoa, bekatzeu kol anogea, bahar moyumat. En español nos dice: y le fijarás límites alrededor para el pueblo, para decir, guárdense de subir a la montaña o de tocar su borde. Cualquiera que toque la montaña, ciertamente morirá. Bien, nos habla de límites, de que pueden surgir muchas preguntas en este texto. Una de ellas es que, ¿es que acaso Hashem no quiere que todos nos acerquemos a Él? ¿Qué necesidad de poner límites? Pues bien, aquí no nos estás hablando estrictamente de lo que es Hashem, ¿okay? La presencia de Hashem. Hashem nos podemos acercar todos. Estamos hablando del monte Sinai. Y en el monte Sinai, al menos en esta parashá, la parashá principal de toda la Torah, porque es Matan Torah, es decir, la entrega de la Torah. Hashem está entregando la Torah a su pueblo. Es decir, que hay unos límites con respecto al monte Sinai, con respecto al estudio de la Torah. Otro dato que aparece más adelante, uno podía entender, ¿no?, que Moshe tenía que subir, porque él es quien nos va a bajar la Torah, que uno podía entender. Pero verso más adelante, vemos que no solo Moshe subió a la montaña, también subieron a Aarón, su hermano, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, los Kohanim, los sacerdotes, y los 70 ancianos también subieron. Más adelante en este libro, Sefer Shemot o Éxodo, para allá Kitizá, vemos que también en la montaña estaba Yehoshua, Josué, su alumno, el alumno de Moshe Rabenu. Entonces, ahora bien, ¿en qué quedamos? Es que se puede subir a la montaña, todos podían subir a la montaña, no solo Moshe. Y si solo Moshe podía subir a la montaña y los demás tenían que tener límites, ¿qué hace ahí apareciendo en la montaña? Aarón, los Kohanim, los sacerdotes, los ancianos, los 70 ancianos, y Joshua. Y el resto del pueblo, atrás del borde, atrás de los límites. Pues bien, lo que la Torá nos quiere enseñar en realidad es que cada uno de nosotros tenemos que estudiar Torá según nuestros propios límites. Es decir, y no en vano nosotros decimos, ¿no?, en el rezo, Jelkenu betobateja, ¿no?, nuestra parte en la Torah. O sea, cada uno tiene que ser consciente de que tiene ciertos límites, límites de edad, límites de tiempo, límites de sabiduría para comprender lo que está escrito en la Torah. Cuando uno entiende y comprende y estudia según sus límites, el estudio es mucho mejor. ¿Por qué voy a este tema? Porque, por ejemplo, me he dado cuenta mucho en las redes sociales últimamente, y ya viene de unos años atrás también, que hay muchas personas que hurgan, por ejemplo, en la parte mística de la Torah, más conocida como la Kabbalah o el Zohar, o el misticismo hasídico. Y yo les aseguro que, o sea, para estudiar eso hay que tener un dominio, no le digo haber leído, un dominio, es decir, de la Torah escrita, el Pentateuco, ¿no?, el Humash, un dominio de la Torah oral,
del Talmud, de las Mishnayot, de las Gemagot, las explicaciones, las discusiones que hay, uno tiene que dominarlo. Uno tiene que también tener un dominio, sobre todo también, de los Haggadot, los Sipurim, Midrashim, todo lo que concierne a la oralidad de nuestra Torah. Y yo os aseguro que esas personas que hurgan, uno, que no son judíos, dos, que no saben hebreo, que ignoran el hebreo moderno, ignoran el hebreo antiguo, con que está escrito la Torah, ignoran el arameo, con que está escrito también muchas partes del Talmud y del Zohar, pero se ponen a dar clases. Yo les aseguro que estas personas, ¿no? Y hablan en internet de la Kabbalah, del Hasidismo. Yo en lo personal no estudio Kabbalah. Ya he hablado en varias ocasiones con respecto a este tema. Hay que tener ciertas cualidades, hay que tener todo este conocimiento previo, conocer todo el Tanaj, todos los libros del Tanaj. Yo no significa haber leído, no, dominarlo. Lo que está escrito en Yehoshua, lo que está escrito en Shoftim, lo que está escrito en Divrei Hayamim, todos los profetas, los salmos, los proverbios, todo tener un dominio para después acceder al estudio de la Kabbalah o la parte mística. Y es más, ¿no? Es un mekubal, un rabino, ¿ok? Cabalista, quien te llama para que él te pueda enseñar todos estos secretos de la Torah. Entonces, hay gente, por ejemplo, que nunca en su vida han pisado una sinagoga, ¿no? Que nunca han pisado una sinagoga hasídica, al menos de Breslov, o de Chabad, ¿no? De Bet Chabad, o de Gur, o de Karlin, nunca en su vida, pero se ponen a hablar en redes sociales sobre lo que ellos no entienden. Entonces, cada persona, cada alumno, quien estudia verdaderamente, tiene que saber sus propios límites que tiene. Nuevamente, sus límites de edad, sus límites de tiempo para dedicarse al estudio de la Torá, sus conocimientos previos a la Torá. ¿Por qué? Porque es bien delicado. La Torá dice cualquiera que sube a la montaña, que solo toque el borde, o sea, que toque temas que no le compete, que están más allá de sus límites, esta persona morirá. Y basta leer la sarta, discúlpenme la palabra, de estupideces que suben en las redes sociales que no comprenden, no saben lo que dicen. Y estas personas, al menos intelectualmente, están muertas. Para reforzar esta idea, el estudio de los límites que hay que considerar, y uno como rab, como los rabinos, o nosotros los mojín, los maestros, tenemos que considerar los límites que tiene cada persona. Y nosotros nos damos cuenta mayormente en las preguntas que nos hacen. Hay preguntas sencillas, preguntas de más o menos bien profundas, pero hay unas que son de alto calibre que a uno lo hacen pensar también. Entonces uno tiene que enseñar, uno tiene que saber compartir la Torah en la familia con otra persona, teniendo en cuenta esos límites. Para reforzar esta idea, esta misma parashá, en el capítulo 19, verso más adelante, en el capítulo 19, pero en el verso 19, la Torah nos dice, Vayikol shofar olej behazag meod, y subrayo esta palabra behazag meod, luego lo voy a explicar qué significa, Moshe yidaber ba'elokim yanenu bekol. La traducción es la siguiente. Y la voz de shofar, okay, se intensificaba gradualmente a medida que Moshe hablaba y Hashem y Dios le respondía con voz tronante. Okay, la Torah habla hazak meod, fuerte, muy fuerte. Okay. Ahora, este texto viene a responder una pregunta que se hace, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hablar para que uno sea escuchado? O para que las personas sean escuchadas. ¿Por qué? Porque Hashem habló, ¿no? Los Sefirot, o los 10 enunciados, o mal traducido como los 10 mandamientos, son más los mandamientos de la Torah, no son solo 10. Que hasta el día de hoy nosotros los judíos seguimos escuchando esa voz. O sea, ¿cómo se transmite un mensaje? ¿Cómo transmitimos un mensaje? ¿Cómo debemos transmitir a los demás, a nuestra familia que queremos acercar a la Torah? La parashá de esta semana, parashá Yitro, Israel recibe los Sefirot y toda la Torah. Ahora bien, sobre el monte Sinai está dicho, la voz de Dios se oyó con fuerza, con mucha fuerza. Hazak meod. Hay un midrash que explica lo siguiente. Esto indica que no era una fuerza, ¿ok? No era una fuerza tronante,
sobre todos nosotros juntos, sino que la voz de Dios, la voz de Hashem, se oyó con fuerza, y esto significa que de acuerdo a la fuerza de cada uno. Los jóvenes según su fuerza, los viejos según su fuerza, los pequeños según su fuerza, los eruditos según su fuerza y los ignorantes también según su fuerza. Es decir, el mensaje de la Torá es uniforme, eterno y sagrado, pero se entregó de una manera que se adaptaba a la capacidad y edad de cada oyente. Ahora bien, muchas veces arde en nosotros una gran verdad. Y cuando queremos decirle algo a alguien, tenemos que recordar esta idea. No pensando solo en lo que queremos decir, sino principalmente en lo que la persona que tenemos enfrente puede escuchar en ese momento, lo que entenderá y lo que entrará en su corazón. ¿Por qué? Porque todo es según la fuerza de cada uno. ¿Sí? Ahora, con esto no quiero que piensen, no quiero que me malinterpreten, ¿no? Y digan, bueno, hay que ser personas conformistas en el estudio. El Moreno nos ha dicho que yo voy a estudiar Torah o tengo que estudiar Torah según mis límites, según mis fuerzas. No, al principio sí, al inicio del estudio sí, obvio. Así como en el colegio, una vez estamos en el kindergarten, después subimos al primer grado de primaria, al segundo grado de primaria, y así hasta que nos graduamos en la secundaria, en el high school o en el bachillerato, no podemos estancarnos, ¿no?, en un solo grado. Lo mismo sucede con la Torá. Al principio hay que ser pacientes, o sea, como maestro tenemos que ser pacientes con cada alumno, que ese es su límite y que esa es su fuerza. Lo mismo en casa, ¿no? Tenemos que saber hablar al esposo, o el esposo a la esposa, o los esposos a los hijos, los padres a los hijos a los padres, quienes ya llevan ya tiempo estudiando Torah, que todo tiene un límite, que hay que saber el límite de la persona con quien queremos hablar y la fuerza de cada una de estas personas. Nuevamente, uno tiene que esforzarse, no hay que quedarse estancados a, este es mi límite, hasta aquí llego, y esta es mi fuerza, hasta aquí puedo. No, hay que esforzarse. Y es por eso que nosotros cuando alguien sube la Torah, los Faradim por lo menos decimos, Gazaku Baruch, que seas fuerte y bendito. Los que nacen dicen Ishal Koyach, ¿no? Que seas recto y fuerte con el estudio de la Torah. Cuando terminamos un libro, un sefer, un rollo de la Torah, cuando terminamos Bereshit, Shemot, etc., nosotros decimos Hazak, Hazak, Beni Hatzek. Esfuérzate y nos esforzaremos. Ahora bien, una de las formas que los sabios nos explican con respecto, porque hay dos temas, ¿okay? Yo quiero explicarles algo brevemente. Existe lo que se llama Jumra, que es la rigurosidad, ¿okay?, en el estudio y en la observancia de las mitzvot, de los mandamientos. Y también existe el kulá, ¿okay? Es un concepto de algo suave, algo flexible. Por ejemplo, un simple ejemplo. Cuando nosotros por la mañana nos levantamos para rezar el rezo de Shacharit, ¿okay?, el rezo mayormente, al menos aquí en Israel y en la diáspora también, es 7 de la mañana. O sea, hay una hora de inicio que se llama Alot HaShahar, que es cuando comienza a rayar. Puede ser 4 de la mañana, 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, depende si es verano, invierno, otoño o primavera. Y también hay una hora máxima para decir el Shema Israel, que puede ser 9, 9 y media, 10, 10 y media, dependiendo también la latitud, si es norte, sur, si estamos en las estaciones, verano, invierno, etc. ¿Okay? Depende. Pero mayormente los rezos son 7 de la mañana, en todo el mundo, en todas las sinagogas. 7, 7 y media u 8. ¿Okay? Hay sinagogas más grandes que tienen minyan o servicios cada media hora. Bueno, Baruch Hashem. La mayoría de las sinagogas, al menos acá en Israel o al menos acá en Beersheba, 7 de la mañana. Entonces uno se levanta a las 6, se baña, uno tiene que estar purificado, arreglar la ropa, se va a rezar. Eso es lo normal, eso es lo básico, ¿ok? La kulá, es decir, lo más flexible, o sea, el máximo que le podemos dar a la persona es que rece 9, 9 y media o casi 10 de la mañana. Ese es kulá, algo flexible. Bueno, se levantó tarde, tiene cierta pereza, muchas circunstancias, ¿ok?
Pero Jumra, es decir, la persona rigurosa, se levanta a hacer un rezo que se llama Batikin. Batikin es lo más temprano posible, es decir, apenas sale el primer rayo de la lota shahar del amanecer, el primer rayito, como les digo, puede ser 4 de la mañana, 4:30 de la mañana o 5 de la mañana, hay gente que reza esa hora. Ese es Jumra. Hay gente rigurosa. ¿A qué voy con esto? Que nuestros sabios nos dicen que el sadik, el justo, ¿okay? El justo es riguroso consigo mismo. Tiene que ser riguroso consigo mismo, pero flexible con el prójimo, de forma tal que logra acercar gradualmente a todos hacia el bien, hacia el altruismo. Lo contrario también no, el cierto. Es decir, si hay uno que dice que es sadik y no es riguroso, pero o sea, no es riguroso consigo mismo, es flexible consigo mismo, pero es riguroso con los demás, uno que es un hipócrita, ¿okay? Pero también hay sadiquín, o sea, hay sadik que son, perdón, rigurosos consigo mismo y rigurosos también con los demás. Ambos escenarios lo único que hacen es espantar. O sea, no logras acercar gradualmente, todo lo contrario, lo espantas. Porque yo les digo esto porque en muchos casos, mucha gente que se dedica al estudio de la Torá y quiere tener una relación correcta con Dios, es riguroso consigo mismo. ¿Okay? Por ejemplo, va a rezar 20 Teilín. ¿Ok? Baruch Hashem. Pero a toda la familia, al esposo, al hijo o a la esposa y los que viven en la casa, ¿no? Todos me rezan los 20 Teilín al igual que yo. O todos vamos a cobrar la kashrut al igual que yo. Badat, lo máximo. Lo único que vas a lograr es espantar a los demás. Uno tiene que ser riguroso consigo mismo. Vos ponerte la jumbra, vos ponerte riguroso con vos mismo. En tu estudio, tantas páginas del Tanaj, tantas las Biomi, Baruch Hashem, estudiamos las Biomi. Uno mismo. En lo personal, por ejemplo, yo tengo a mi nene Yehuda, que recién está estudiando en el Yeshiva, su primer año en el Yeshiva, o séptimo año, vendría a ser secundaria, equivalente en Latinoamérica. Él está estudiando, por ejemplo, la Gemara, Masejet Ta'anit, que habla sobre los ayunos. Ese es mayormente, bueno, cada yeshiva maneja cuál es la primera maseja o tratado que les va a enseñar. A mí me encantaría llevarlo a mi hijo, sentarme con él y estudiar Dahyomi, por ejemplo. Estamos estudiando Masejet Nazir, del Nazareo, del Loboto Nazareo. Pero yo sé que ese es mi Jumra. Lo mismo, él tiene sus límites, recién tiene 13 años. Yo soy más flexible, tengo que estar detrás de él, hijo, ya rezaste, después de tu tefilín. Ok, o sea, uno tiene que ser riguroso. Pero si yo soy riguroso con mis hijos, los voy a espantar de la Torah. Entonces no espantemos, seamos rigurosos con nosotros mismos, no con los demás. No con los demás. Pero nuevamente, no quiero que me malinterpreten. El Moreno nos ha dicho que tenemos que estudiar según nuestros límites y según nuestras fuerzas. No, esfuércense. En el libro de Joshua, en el capítulo 1, verso 7, o Josué 1:7, está uno de los textos más conocidos a nivel mundial. El texto de Hazak Behemat. Hazak, otra vez, la palabra Hazak. Esfuérzate, Behemat, y sé valiente. No, cuando Hashem le habla a Josué le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah, ¿no? Que mi siervo Moshe te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. ¿Ok? No seas tampoco ni muy riguroso, pero tampoco muy flexible. No te apartes de la Torah, para que seas prosperado en todas las cosas que vos vas a emprender. Eso es lo que le dijo Hashem a Yehoshua. Y tuvo éxito. Entonces, acerquémonos a la montaña. Sí, hay límites, hay fuerzas, pero que nosotros podamos subir también a la montaña, estudiar Torah, recibir la Torah, al menos para llegar, quizás no al nivel de Moshe, pero al menos estar detrás de Aarón, detrás de los Kohanim, estar detrás de Yehoshua, pero al menos estar ya no en el límite de la montaña, sino ir subiendo gradualmente. Que todos tengan buena semana, Shavuot.